Buenas noches, bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha hecho mucho por la comunidad venezolana y también por la comunidad latinoamericana aquí en Estados Unidos. Así que si quieres tener información sobre los asilos, cómo ha cambiado la ley para hacerse residente, los permisos de trabajo, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. ¿Qué nos tienes para hoy? Giro de extrema derecha, ¿no? De radicalismo, como los llaman algunos. No, hoy tenemos, fíjate que uno de los principales debates que siempre se da entre la derecha y la izquierda es el tema de la desigualdad de sueldos o de estándares de vida versus el tema de la pobreza. Correcto. Porque la izquierda siempre se enfoca en el tema de la desigualdad diciendo básicamente como que ser rico es malo, eso es las cosas que te dicen, o tú estás mal, tú eres pobre porque hay alguien más rico que tú. Ese es el discurso de la izquierda en términos generales. Ser rico es malo, pero el del Partido Comunista de Chile viaja en primera clase, ¿no? Como lo pusimos ayer, ¿no? Y bueno, en el caso de la derecha, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que lo que hay que erradicar es la pobreza, no la desigualdad. Es correcto. Vamos a colocar en primer lugar el índice Gini, que mide pues precisamente el tema de la desigualdad. Esto ustedes lo pueden buscar en lo pueden buscar en internet, una búsqueda, se llama así, índice Gini con G de gato, ¿no? Y bueno, allí puedes ver, por ejemplo, los colores, los países más claros son los que tienen menores niveles de desigualdad y los países más oscuros son los que tienen mayores niveles de desigualdad. Fíjate que hay algo que llama la atención, Colina, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. Tienes países como Argentina, tienes países como Venezuela y tienes países como Estados Unidos, ¿no? Que cuando comparas Argentina y Venezuela con Estados Unidos son países menos desiguales y sin embargo Estados Unidos es un país mucho más rico que Argentina y que Venezuela con unos estándares de vida mucho más altos. Pero también tienes el caso contrario, tienes países como Canadá, puedo ver allí, como Australia, por ejemplo, que son países bastante iguales en cuestión de cómo están distribuidas los salarios o las riquezas del país y bueno, son países también bastante ricos, bastante desarrollados. ¿A qué me refiero yo con esto y por qué hablo de este tema? Que bueno, resulta que el tema de la desigualdad es un tema bastante vago para medir el éxito de un país. Y además de estas gráficas que son buenas, me gustaría también apelar un poco a la lógica de la audiencia, Colina. Este es un ejemplo que yo siempre coloco. Imagínate que tú y yo, ¿no? Estamos ahorita en una situación en donde tú ganes, no sé, $100,000 al año, ¿no? Y yo gane 50,000. Hay una diferencia de $50,000. Tú ganas más que yo, ¿cierto? Es correcto. 100,000 él y yo gano 50,000. La diferencia es de $50,000. Vamos a suponer que la segunda generación, es decir, tu hijo y mi hijo, tu hijo gane $1,000,000 al año y mi hijo gane $100,000 al año. Mi hijo está viviendo mejor que yo y tu hijo está viviendo mejor que tú. Correcto. Pero la desigualdad es mayor. Porque en nuestro caso era de 50,000, en el caso de ellos era de $900,000. Correcto. Cuando utilizas ese argumento, ¿realmente es un buen medidor la desigualdad para ver si el éxito de un país? No. Ambos están siendo más ricos que antes. Y bueno, este índice lo demuestra. Países como Venezuela tienen mejor índice que países como Estados Unidos en este aspecto. Y además de eso, vamos a colocar también unas cifras Pero lo que no entiendo es cómo un país como Venezuela tiene un índice de desigualdad bastante bajo. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo es pobre, están en la miseria. Y en el caso de los Estados Unidos, casi todo el mundo vive bien. Exactamente, se vive bien. Ya entendí. Y las partes pobres, que son, por ejemplo, acá una persona pobre gana $20,000 al año. Sí. Mira. Pero en promedio el país gana como 55,000, es más o menos el promedio acá, pero acá hay muchos ricos también. Sí. Entonces por eso la desigualdad se acentúa. Y bueno, quiero venir al tema de la pobreza, Colina, que siempre te dicen el típico argumento de que bueno, estamos peor que antes. Mira, totalmente falso. Estamos en el mejor momento de la historia. Esta gráfica lamentablemente se limita del año 90 al 2015. Obviamente si lo publicas desde la Edad Media te das cuenta que bueno, la diferencia es mucho mayor. Nosotros estamos viviendo mucho mejor que antes. Y bueno, la cifra no es mejor precisamente por los países pobres en donde hay gobiernos intervencionistas, como los países de África, por ejemplo, como Venezuela, que bueno, de una u otra manera termina afectando esto. Pero esto, repito, ¿cuál es el argumento de yo mostrar esto acá? Que precisamente lo que tenemos que erradicar es la pobreza y para hacer eso se necesitan las políticas que acá hemos ido estudiando en los martes de Giro a la Derecha, las políticas de libre mercado. Claro, es que es muy fácil entender una cosa. Por ejemplo, tiene que haber cierta desigualdad, y eso es claro y es válido,
porque los que generan riqueza, ¿quiénes son? Los empresarios, Exactamente. que son los que generan empleo, son los que permiten que la economía se mueva, son los que permiten que las personas de la clase media o de la clase más desposeída tengan trabajo y tengan poder adquisitivo para poder pagar sus cosas. Ahora, lo que está demostrado es que cuando el Estado es el empleador, bueno, todo el mundo vive en la miseria y todo el mundo vive mal porque dependen prácticamente de un Estado y los Estados nunca han sido buenos administrando, nunca. O sea, en la historia jamás han sido buenos administrando. Entonces, ¿qué pasa? Para poder generar riqueza, tiene que haber empresarios que tengan éxito para que ellos puedan generar empleo. Y ese empleo es lo que hace que la clase media y la clase baja pueda vivir bien. Porque si no hay empresarios, sino que todo depende del Estado, es el caso de Venezuela, donde ya entendí lo que tú querías decir con la desigualdad. Bueno, allá todo el mundo, allá hay una tasa de igualdad, pero en la miseria, todo el mundo es pobre. Igual que Argentina. Claro, porque eso es una de las filosofías del socialismo. Distribuir igualitariamente la miseria, no la riqueza, sino la miseria, lo dijo Winston Churchill, no sé hace cuánto tiempo. Y yo creo que esto es importante conocerlo y detallarlo, porque al final del día es lo que hace que la sociedad pueda entender que estos esquemas, estos modelos han sido fracasados. Que cuando el Estado controla todo, no genera riqueza, al contrario, lo que genera es burocracia, corrupción, miseria, hambruna, deficiencia, déficit, eso es lo que genera cuando el Estado lo controla todo. Y yo pienso que ese modelo, pues de una manera u otra, tiene que cambiar, sobre todo en países donde el socialismo se ha implementado, el comunismo, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y para de contar. Sí, y agrego algo, porque fíjate que dijiste algo muy clave, Colina. Quienes generan los empleos son los empresarios, claro, y son los que generan la riqueza. Bueno, y para que precisamente ellos puedan generar la riqueza, correcto, y mejorar los estándares de vida del país, que tienen que haber condiciones. Los gobiernos no generan, no generan empleos, quiero decir. No. Lo que sí quitan o colocan son barreras a la inversión. Es correcto. Y ya cuando, bueno, si tú quitas las barreras a la inversión, vienen los empresarios. Se dijo en otro giro a la derecha, si no hay un sistema judicial fuerte, correcto, si no hay un sistema de justicia que realmente pueda proteger al inversionista, el riesgo país se eleva, entonces los inversores se van. Los nacionales agarran sus capitales y se los llevan a otros países, y los que pudieran venir potencialmente de afuera no invierten en el país porque dicen es un riesgo meter mi dinero allí. Entonces, al final, la responsabilidad de un gobierno y la responsabilidad del Estado es crear las condiciones para que exista el libre mercado, para que los empresarios puedan crecer y para que ellos puedan generar riqueza, una riqueza que genera empleo y que genera fuentes de trabajo, que es lo que mueve la economía al final del día. Esa es la realidad. Por eso cuando escucho a estos idiotas decir que ser rico es malo o que los empresarios son unos ladrones, los empresarios que están acostumbrados a hacer las cosas como en Venezuela, que no están acostumbrados a producir, exacto, están acostumbrados a robar. A los contratos ahí por sin mérito. No es nada, al tipo. contacto, dame la plata, no hacen nada, se roban todo le ponen sobreprecio, y por eso es cuando esos empresarios sacan sus capitales, en otros países no pueden progresar, porque no están acostumbrados a producir, están acostumbrados a robar y a ganarse el 3000%. Por eso hay que cambiar el esquema. Y es importante lo que se habla aquí, porque ayuda a entender un poco por qué el sistema que se implementó en Venezuela es fracasado. Y bueno, hablando, Colina, de gente así como esos empresarios que está diciendo, gente arrastrada, gente escoria humana, gente que no vale la pena. Gente como el régimen, que dice que los empresarios son, los empresarios son malos y que los ricos son malos. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, los ricos otros, porque ellos no. Sí, para ellos sí es bueno, viajan en primera clase. ese va a ser el chiste de la semana, yo creo. Pero bueno, te tengo, el borrego del día es una persona que cumple con esas características, arrastrado, escoria humana, que se dobla para no partirse. Vamos a verlo. Vamos a ver entonces al borrego del día. Debe ser un político venezolano que, por cierto, en la marcha de hoy, ese político dijo que claramente que ellos iban a un proceso electoral, que estaban preparándose para ir a elecciones, que lo que ellos tienen que hacer es no dejarle los espacios y que estaban luchando para que las elecciones no fueran nada más de la Asamblea Nacional, sino que fueran elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores, pero que lo que estaba previsto por la Constitución, de acuerdo a lo que este político dijo, eran las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela. Entonces, este elemento, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce porque es el secretario general más antiguo que ha tenido un partido en Venezuela. Si el chavismo tiene 20 años en el régimen, bueno, ese señor tiene 20 o 25 años como secretario general del partido, porque no es presidente, es secretario general. Ahí no hay generación de relevo y no hace nada. Y mientras la gente hoy iba a marchar, que por cierto, vamos a tener las imágenes posteriormente, este señor dijo claramente que ellos estaban preparados para ir a elecciones. Vamos a ver lo que dice. ¿Y de quién se trata? Vámonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados?
¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional? Debería entonces prepararse ya la militancia y la sociedad civil para unas elecciones parlamentarias en diciembre de 2020. Nosotros no hablamos solo de elecciones parlamentarias, porque hay elecciones parlamentarias, estamos presionando también para que haya elecciones presidenciales, porque el sainete del 20 de mayo, en el cual algunos factores pseudo opositores concurrieron a hacerle comparsa a Nicolás Maduro, no fue una elección reconocida universalmente. Fíjese que, bueno, prácticamente a Nicolás Maduro como presidente no lo reconoce nadie. Nosotros cuando hablamos de elecciones justas e imparciales, supervisables y democráticas, no nos estamos refiriendo solo a una elección, a todas, a la presidencial, a las parlamentarias, a las que se deben hacer en su momento de gobernadores y de alcaldes. Todas las elecciones deben ser regidas por un ente confiable, y para que el ente sea confiable tenemos que elegir un Consejo Nacional Electoral distinto al que tenemos actualmente. Esto era lo que nosotros hemos venido diciendo no sé desde hace cuánto tiempo, Colina. Bueno. Que bueno, ¿cuántas veces no nos cayeron encima? Esta gente quiere elecciones y cada vez son más descarados a la hora de decirlo. Y bueno, personajes como este, fíjate algo, este no es Henry Falcón, que de hecho ahí le lanzó una punta a Henry Falcón. Este no es Timoteo Zambrano, este no es Claudio Fermín, este no es de la que se reunió en la, digamos, lo que la misma falsa oposición acusa de falsa oposición. Él acusa de su oposición a Henry Falcón, que tiene todo el sentido de lo que está diciendo, pero es que él también forma parte de eso. El que siga creyendo que Ramos Alú es opositor, bueno, lamentablemente le digo que se merece más incluso que el propio Ramos Alú. Fíjate que es miembro del G4 y dijo claramente que ellos quieren ir es a elecciones parlamentarias. Lo dijo él, no lo dije yo. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y la gente, bueno, pero es que ustedes siempre dividiendo. Ahí están las declaraciones, eso fue en la marcha del día de hoy. Ahora, mientras este señor dice eso, por ahí hay gobernadores del chavismo que dicen, y de la revolución, que dicen, bueno, el que habla aquí del coronavirus lo mandamos al DGCIN. Buscan las redes sociales, se trata del gobernador del Zulia, que estaba dando unas declaraciones y le dijeron, mire, pero aquí un doctor que dice que aquí hay unos casos de coronavirus, ¿dónde está el director? Está por aquí, mire, hay que investigar eso, porque si no es verdad hay que meterlo preso. Entonces, mientras la revolución sigue avanzando en su esquema de terror, de violación a los derechos humanos, de represión, de uso de la fuerza para mantenerse en el poder, estos señores siguen hablando de elecciones y yo espero que lo que ha ocurrido el día de hoy en Venezuela, que los que están a la vista no necesitan anteojos, les sirva para entender de que la gente no está comiendo el cuento de las benditas elecciones. Te ganaste muy bien tu título, Henry Ramos, de Borrego del Día. Completamente. Y fíjate, Colina, con el tema del coronavirus, eso es obvio que iba a pasar. De hecho, nosotros en las redes sociales, muchas personas, en las cuales me incluyo, estamos advirtiendo que estos regímenes, tanto el gobierno chino como el régimen de Corea del Norte, como el cubano, estos regímenes de esa ideología, una de las cosas que hacen es siempre bloquear la información, incluso en ese tipo de crisis, como pasó con el caso de Chernóbil. Entonces, ellos cuando pueden cubrir cualquier tipo de crisis, en este caso una crisis de salud, bueno, lo van a hacer. Y nos estaban cayendo encima precisamente por andar repitiendo estas cosas. Ya lo dijeron de manera abierta. Y bueno, pero bueno, hay redes sociales. El que ya conoce a esto, hay redes sociales y siempre se va a saber. Cuando hay un caso de esto, siempre se va a conocer. Siempre van a haber alguien que lo va a colocar en las redes sociales. Siempre va a haber alguien que nos va a llegar la información. Van a existir plataformas como esta para hacerlo público. Y este es el trabajo que nosotros tenemos, por lo menos por el momento, que es informar. Es lo más importante. De hecho, es tan importante. Y para informar no es que hace falta tener una gran estructura, ni tampoco tener para informar lo que hace falta es tener ganas. Fíjense lo que ha pasado el día de hoy. Había una marcha, que fue esta mañana, convocada por Juan Guaidó, presidente interino. Hubo varios puntos, cada quien podrá sacar la conclusión que quiera, si la gente salió o no salió. Desde mi punto de vista, la gente no salió, eso manda un claro mensaje, y la que salió fue la que hace el activismo político, por ejemplo, que estaban ahí con Henry Ramos, diciendo que ellos estaban preparados para ir a elecciones. Pero cuando las cosas se hacen bien, nosotros, que somos un programa que está dentro de la plataforma Factores de Poder, con gente que aquí ha estado en este programa, bueno, fueron a la marcha. ¿Y qué fue lo que pasó, Esteban? Bueno, estaban preguntándole a las personas algunas cosas como que está aquí, cuáles son sus expectativas. ¿Quién lo hizo específicamente? John Cardona, él es miembro de ISOBE, lo tuvimos acá en una oportunidad cuando estaban con el tema de las elecciones de la ULA Trujillo. Y bueno, vamos a ver las preguntas que ellos estaban haciendo en la marcha a dos de los manifestantes. Bueno, señor, quiero saber por qué está presente hoy aquí en la marcha. Solito, compadre. Bueno, yo estoy presente aquí en esta marcha porque estoy de acuerdo en que debemos salir de este gobierno, un gobierno que ha acabado con un país y que nos ha llevado a una situación realmente crítica en todas las áreas, tanto política, económica y social, sobre todo el aspecto social, donde nuestra gente pues perdió su calidad de vida. Andamos
todo el día del timbo al tambo buscando qué se puede hacer y de parte del gobierno no hay ninguna estrategia que se vislumbre que a corto plazo esta situación va a cambiar. Este gobierno tenemos que sacarlo. La vía que escojamos, bueno, ya se verá. ¿Usted piensa que la salida es electoral? Yo creo que si no se logra una acción rápida y concreta para otra vía, la vía debe ser electoral. Dice que si no se logra otro tipo de acción, o sea, como diciendo, bueno, si no se busca más nada o si no impulsa más nada, bueno, tenemos que ir a elecciones. Esto fue John Cardona, me dijiste, Sí, de Disobey, fíjense, Lara, ¿no? en el estado Lara. John Cardona, muchacho de Disobey, ok, que convocó en estos días, fueron como 20 personas, ahí estaba haciendo reportero de calle, preguntándole a la gente por qué está en la manifestación, eso fue en Lara. De manera voluntaria, además. De manera Nosotros voluntaria, no se lo pedimos. no fue que le pagamos nada, de manera voluntaria él fue y hizo su reportaje de calle preguntándole a la gente y eso es lo que hay que hacer, informar. Ahí se nota en este señor que me dicen que la mayoría de la gente que asistió a esa marcha era gente de avanzada edad, no había gente joven y lo que habían eran militantes de partido. Fíjense cómo se nota la duda. Dice, bueno, si no se busca o si no se encuentra otra forma, la vía será electoral. Y a eso es lo que están jugando los políticos venezolanos. No plantean, ni impulsan, ni estimulan otro tipo de salida para que la gente por resignación trate de ir al proceso electoral en Venezuela, que si vieron la participación del día de hoy, no va a estar muy concurrida, que digamos, si esa es la salida que quieren escoger. Sí, por descarte, eso es a lo que están jugando. De hecho, creo que tenemos otro video, otra entrevista que mandó también John. Vamos a verla para ver el trabajo que estaba haciendo ya. Quiero saber por qué está aquí el día de hoy. Por el futuro de todos los venezolanos, de mis nietos y todos los niños que nacieron en California. ¿Usted piensa que la salida de hoy es electoral? Debería ser electoral, pero por lo que se está viendo tiene que ser Esa es la parte. ¿Usted cree que hoy en día en Venezuela puede hacer esa salida de la fuerza dirigida por alguien? debería ser dirigida por la comunidad, por la población. La población debería salir a la calle y apoyarse unos a otros. Y después los entes internacionales nos apoyarían. Todo tendría que salir. Bueno, se escucha medio bajo el audio. El señor dice que la salida debería ser electoral, colocando un escenario normal, pero que ya con este régimen no se puede. Y entonces cuando le preguntan si la salida es por la fuerza, ¿quién la impulsaría? Él dice, debería ser la sociedad la que la impulse. Es lo que básicamente está diciendo ese señor. Te digo que John me notificó que fueron las únicas personas que le quisieron dar la entrevista, porque muchos otros le estaban gritando G2, que había ido a sabotear, cualquier cantidad de insultos que siempre han hecho y que le rechazaban cualquier pregunta que le Bueno, desde acá le damos las gracias a John Cardona de la organización Disobey, primero por haber participado en la manifestación del día de hoy, segundo por ser el reportero de calle, reportero de factores de poder, en este caso del programa Contrapoder 3.0. Muchas gracias, John, por esa labor, sobre todo cuando la gente no quiere expresar lo que realmente piensa. Te lo agradecemos enormemente y eso es lo que hay que hacer, transmitir y decir la verdad, porque de las mentiras no queda absolutamente nada, lo que queda es una plataforma vacía, un piso que no es sólido y un camino que no es el adecuado para lograr los objetivos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder, el canal de la información, duele a quien le duela. Ya regresamos.